Bienvenidos al episodio de hoy de ¿A dónde va la filosofía? Desde el canal Sincronicidad, hoy tenemos un tema fascinante que explorar juntos. La filosofía, una disciplina que durante siglos ha sido considerada la cima del pensamiento crítico y la reflexión profunda, está sufriendo una mutación notable. Ha recorrido un largo camino desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta convertirse en un componente esencial del currículo académico en universidades de todo el mundo. Sin embargo, en tiempos recientes, hemos sido testigos de una transformación inquietante. La filosofía se está comercializando y cada vez más se interpola en la omnipresente industria de la autoayuda. Este episodio será un viaje a través del tiempo y el pensamiento. Vamos a sumergirnos en la metamorfosis de la filosofía, observando cómo una disciplina dedicada a la laboriosa búsqueda de la verdad y el significado se ha visto convertida, en muchos casos, en un producto de consumo que promete soluciones rápidas a los problemas personales. Desde las enseñanzas de Aristóteles y la dialéctica de Platón, hasta los ensayos contemplativos de Montaigne, veremos cómo la filosofía ha adoptado múltiples formas, adaptándose a las necesidades y contextos de cada era. Hoy, sin embargo, enfrentamos un dilema. La filosofía, que alguna vez desafiaba nuestras más profundas creencias y nos invitaba a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia, parece estar conformándose con ofrecer consuelo y respuestas simplistas. Filósofos convertidos en gurús de autoayuda y conceptos filosóficos reducidos a simples eslóganes de automejoramiento son ejemplos de esta alarmante tendencia. En nuestro episodio, analizaremos detenidamente esta transición con ejemplos contemporáneos y sus implicaciones, preguntándonos, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido en este proceso? ¿Puede la filosofía recuperar su rol tradicional en la sociedad, o está destinada a ser una pieza más en la maquinaria comercial del siglo XXI? Así que quédense con nosotros mientras desentrañamos estas cuestiones y reflexionamos juntos sobre el futuro de una de las disciplinas más antiguas y veneradas de la humanidad. Vamos a comenzar. A lo largo de la historia, la filosofía ha adoptado numerosos formatos que han permitido que sus enseñanzas se transmitieran y adaptaran según las necesidades y el contexto social de cada época. Desde los diálogos de Platón en la antigua Grecia hasta los extensos tratados de Immanuel Kant, el formato ha jugado un papel crucial en cómo se percibe y se interactúa con el pensamiento filosófico. En la antigua Grecia, la filosofía no se enseñaba en salones cerrados sino en espacios públicos como el Liceo, donde Aristóteles impartía sus lecciones al aire libre. Este enfoque enfatizaba la accesibilidad del conocimiento y la importancia del debate y la discusión pública. Los diálogos de Platón, en los que personajes ficticios pero profundamente filosóficos discutían conceptos fundamentales, ayudaron a hacer accesible la filosofía a un público más amplio, fomentando la participación y la reflexión. Más adelante, en el periodo del Renacimiento, figuras como Santo Tomás de Aquino y Santo Agustín utilizaron formas literarias distintas para difundir sus ideas. Agustín, por ejemplo, se inclinó por las confesiones como medio para explorar sus pensamientos más personales, lo que hacía su filosofía más accesible y humana a una audiencia que podía identificarse con sus luchas y dilemas internos. En el siglo XVI, Michel de Montaigne introdujo el ensayo, un formato que combinaba anécdotas personales con reflexiones filosóficas. Este estilo permitió a los lectores acercarse a la filosofía de manera más íntima y personal, al ser testigos de las reflexiones del autor sobre su propia vida y entorno. Montaigne no solo hizo la filosofía más accesible, sino también relevante para el lector común. Ya en el siglo de las luces, el panorama filosófico se diversificó aún más. Voltaire, con su obra Cándido, usó la narrativa para criticar las injusticias sociales y extender las ideas filosóficas a un auditorio más amplio. Rousseau, por otro lado, revitalizó el formato confesional, mezclando su biografía con profundas reflexiones filosóficas, lo cual le permitió conectar de manera poderosa con sus lectores. Sin embargo, al llegar a la era moderna, la filosofía comenzó a adoptar estilos más abstractos y menos accesibles. Kant, por ejemplo, es conocido por su estilo denso e impenetrable,
lo que dificultaba su comprensión para aquellos fuera del ámbito académico. Aunque su influencia es innegable, la dificultad de su obra representa un cambio significativo en cómo se practica y se percibe la filosofía. Immanuel Kant y, posteriormente, Hegel, marcaron una tendencia hacia una filosofía menos accesible para el público general. Sus complejos sistemas filosóficos y su estilo de escritura altamente especializado contribuyeron a que la filosofía se volviera cada vez más una disciplina de élite, reservada para aquellos dispuestos a dedicarse de lleno a su estudio. No obstante, hubo filosofías que intentaron mantener la conexión con el público general. Friedrich Nietzsche, influenciado por Arthur Schopenhauer, adoptó un estilo aforístico y poético que permitía una lectura más fluida y apasionada. Aunque sus escritos eran a menudo enigmáticos y desafiaban las convenciones, su forma expresiva y poética hizo que sus ideas tuviesen un atractivo duradero, incluso para aquellos que no estaban familiarizados con la tradición filosófica. En el siglo XX, la especialización comenzó a dominar el ámbito filosófico. Los filósofos comenzaron a enfocarse en campos muy específicos, desde la filosofía de la mente hasta la semiótica y la fenomenología. Aunque este proceso permitió un avance profundo en áreas particulares, también alejó la práctica filosófica de la vida cotidiana y de las preocupaciones del público en general. Esta especialización excesiva ha sido criticada por haber fragmentado el campo y haberlo hecho menos relevante para la sociedad en su conjunto. En conclusión, la evolución del formato en la filosofía ha sido tanto su fortaleza como su talón de Aquiles. Mientras que los diversos formatos han permitido que la filosofía se adapte y se mantenga relevante, también han contribuido a su creciente abstracción y aislamiento del público general. La historia de los formatos filosóficos refleja un delicado equilibrio entre accesibilidad y profundidad, un equilibrio que sigue siendo un desafío en el presente. La especialización en la filosofía ha sido tanto un regalo como una maldición para la disciplina. A partir del siglo XX, la filosofía comenzó a fragmentarse en múltiples áreas específicas, desde la filosofía de la mente hasta la fenomenología, pasando por la hermenéutica. Este fenómeno ha permitido un nivel de profundización y detalle nunca antes visto. Sin embargo, esta misma especialización ha tenido un costo significativo. Terence McMullen argumenta que la especialización comenzó a consolidarse en la década de 1960, una época en la que las universidades se radicalizaban y los académicos empezaban a sentirse más cómodos hablando entre ellos, usando un lenguaje exclusivo y complicado. Según McMullen, los académicos se concentraron tanto en sus propios círculos que dejaron de comunicarse eficazmente con el público general. Adrian Moore, por su parte, sugiere que la especialización es una estrategia que utilizan los académicos para destacar en sus campos. En sus primeras etapas de carrera, los filósofos a menudo se ven obligados a centrarse en nichos específicos para aportar alguna contribución distintiva. Sin embargo, Moore también lamenta este enfoque, argumentando que la filosofía corre el riesgo de perder su integridad por la falta de integración significativa. La especialización ha llevado a que la filosofía se vuelva menos accesible para el público general. Antes, figuras como Aristóteles abarcaban una amplia gama de temas, desde la biología hasta la poesía. Hoy, un investigador que intente cruzar entre diferentes disciplinas podría ser acusado de alejarse de su especialización. La solución de problemas interdisciplinaria parece menospreciada en una academia dominada por la especialización estrecha. La conocida filósofa Martha Nussbaum ha logrado destacar tanto por su estilo accesible como por la profundidad de sus investigaciones en ética, derecho y emoción. Nussbaum demuestra que es posible mantener la rigurosidad académica y, al mismo tiempo, influir en un público más amplio. Sin embargo, la mayoría de los filósofos de hoy en día no tienen el impacto cultural que tuvieron los grandes nombres del pasado. David Bloor se refiere a esto como la plaga de la especialización, argumentando que actúa como una barrera artificial que limita el libre flujo de ideas. Y John Patz añade que la especialización ha desanimado el surgimiento de nuevos íconos filosóficos.
Para él, las grandes figuras del pasado, como Nietzsche y Weber, eran estudiosos universales, con un dominio en múltiples campos. Hoy en día, tales figuras son mucho más raras. Henry Bergson, en su libro La mente creativa, defendía que la filosofía debe llevarnos a una percepción más completa de la realidad. Sin embargo, la especialización actual limita nuestra capacidad de entender el mundo en su totalidad. Milan Kundera también criticó la fragmentación del conocimiento, señalando que cuanto más avanzamos en el saber, menos claro vemos el mundo como un todo y a nosotros mismos. La especialización ha afectado incluso la forma en que la filosofía se comunica. Antes, la filosofía se nutría de un estilo más poético y narrativo. Autores como Nietzsche no solo eran pensadores profundos, sino también escritores apasionados. Hoy, la complejidad de muchos textos filosóficos los hace prácticamente inaccesibles para alguien fuera del ámbito académico. La influencia de figuras como Kant y Hegel, con su estilo denso y complicado, acentuó esta tendencia. Si bien sus obras impactaron significativamente el curso de la filosofía, también contribuyeron a alejarla del público general. La filosofía se volvió un ejercicio esotérico, alejado de las preocupaciones cotidianas, lo que llevó a críticas sobre su relevancia práctica. En definitiva, la especialización ha llevado a que muchos consideren la filosofía una mera curiosidad académica o incluso una indulgencia intelectual. Su desconexión con la sociedad y su enfoque en problemas esotéricos han hecho que, para muchos, pierda su relevancia. Algunos, como Bloor y Patz, describen esta tendencia como un retroceso para la disciplina. Argumentan que la integración y la comunicación de ideas entre disciplinas es fundamental para el avance del conocimiento. Sin esta transversalidad, la filosofía corre el riesgo de convertirse en una serie de discursos aislados, irrelevantes para el mundo real. La especialización, por tanto, presenta un gran desafío para la filosofía contemporánea. La solución no es simple y probablemente requerirá un repensar fundamental sobre cómo se enseña y se practica la filosofía. Sin embargo, la capacidad de la disciplina para adaptarse y evolucionar podría ser su mayor fortaleza en el camino hacia su renovación. Stephen Hawking, uno de los críticos más vocales de la filosofía en tiempos recientes, afirmó en 2010 que la filosofía está muerta. Para Hawking, la falta de rigor empírico en la filosofía la hacía irrelevante frente a las disciplinas científicas. Esta no es una acusación nueva. En su libro Power Failure de 1987, Albert Borgman defendió que la ciencia es superior a las humanidades, ya que las ciencias suelen tener un mejor consenso actual. Según Borgman, en las ciencias siempre hay una teoría predominante, mientras que en las humanidades no sucede lo mismo. Como ejemplo, mencionó que Einstein superó a Newton, pero Arthur Miller no superó a Shakespeare. Sin embargo, lo que Borgman no comprendió es que las teorías filosóficas no están destinadas a ser probadas o refutadas de la misma manera que las científicas. Las ideas filosóficas no se vuelven obsoletas únicamente porque surgen nuevas. David Hall, por su parte, argumentaba que el filósofo de la cultura se preocupa principalmente por articular comprensiones importantes que fomentan la autoconciencia cultural, más que por cuestiones de verdad o falsedad en interpretaciones específicas. Esta distinción es crucial para entender la función de la filosofía frente a disciplinas más empíricas. La percepción de la filosofía como irrelevante se ha visto exacerbada por una educación que prioriza la preparación vocacional y la alfabetización digital como indicadores de éxito. Esto ha resultado en una marginación de la filosofía dentro de un sistema educativo enfocado en el aprendizaje cuantificado y los cursos de STEM. Un ejemplo reciente de esto es la Australian Research Council, que en 2022 aprobó 478 proyectos para el año 2023, de los cuales la gran mayoría estaba dedicada a ciencias ingenieriles, informáticas, biológicas y físicas. Solo 39 de estos proyectos fueron para humanidades y artes creativas. La afirmación de Hawking de que la filosofía está muerta resuena con muchas de las críticas que niegan la validez de la filosofía en un mundo dominado por el empirismo y la utilidad práctica.
Sin embargo, esta postura ignora el valor inherente de la filosofía como disciplina que fomenta la reflexión crítica y la autocomprensión cultural. Steve Jobs y Elon Musk, por ejemplo, han sido catalogados como los modernizadores del pensamiento creativo, pero sus enfoques difieren drásticamente de la filosofía en su forma tradicional. La comercialización de la creatividad como mero medio para acumular capital desvirtúa los valores filosóficos que figuras como Nietzsche defendían. Nietzsche, un firme creyente en el arte como la forma más pura de autoexpresión, probablemente se horrorizaría al ver cómo la creatividad se ha transformado en una herramienta al servicio del capitalismo. Esta visión instrumental de la filosofía ha sido llevada al extremo por la industria de la autoayuda y la comercialización de la filosofía como un producto más. Filósofos como Orlando Burton han intentado hacer la filosofía accesible al público general, pero a menudo a costa de simplificar conceptos filosóficos profundos en algo más parecido a consejos de autoayuda. Esto no solo trivializa la disciplina, sino que también modifica la expectativa de los lectores sobre lo que la filosofía debería ofrecer. La filosofía no está diseñada para hacer a la gente feliz en el sentido coloquial del término. Richard Rorty, antes de su muerte en 2005, señalaba que la filosofía no es algo que los seres humanos emprendan por un sentido innato de asombro, sino algo a lo que se ven forzados cuando tienen dificultades para reconciliar lo viejo con lo nuevo. La filosofía, entonces, es una respuesta a las tensiones culturales y temporales que surgen en la evolución del pensamiento humano. En última instancia, las críticas hacia la filosofía, ya sea desde la perspectiva científica o desde la propia mercantilización de la disciplina, son un indicativo de la percepción pública y educativa de su relevancia. Sin embargo, el verdadero valor de la filosofía reside en su capacidad para desafiar, cuestionar y profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, algo que ninguna otra disciplina puede intentar encapsular de manera tan integral y crítica. En esta parte del episodio, nos adentraremos en cómo la filosofía ha sido transformada en un producto de autoayuda y analizaremos los efectos de esta metamorfosis. Vamos a examinar críticas y ejemplos concretos que muestran cómo la filosofía ha perdido parte de su esencia en este proceso. La comercialización de la filosofía ha abierto una brecha significativa entre su práctica original y su forma actual. Uno de los casos más emblemáticos en este sentido es Alain de Botton. De Botton ha logrado un notable éxito con su organización School of Life, que busca hacer accesibles las ideas filosóficas al público general. Sin embargo, esta indulgencia en la popularización y mercantilización de la filosofía ha llevado a una importante transformación en su finalidad y en la manera en que es percibida. El objetivo central de la School of Life es proporcionar sabiduría práctica para la vida diaria, abordando temas que van desde cómo encontrar más alegría hasta mejorar nuestras relaciones. A primera vista, este enfoque parece ofrecer un servicio valioso, ayudando a la gente a aplicar principios filosóficos en sus vidas cotidianas. Sin embargo, Remont y otros críticos argumentan que esta versión de la filosofía, a menudo simplificada y empaquetada de manera atractiva, compromete la profundidad y el rigor que tradicionalmente han definido la disciplina. Mank sostiene que la trivialización de la filosofía como una herramienta de autoayuda puede diluir su verdadera esencia y reducir las expectativas del público sobre lo que significa filosofar. Argumenta que mientras estas ofertas filosóficas pueden proporcionar beneficios inmediatos y superficiales, carecen de la profundidad que se necesita para un verdadero crecimiento intelectual y personal. La filosofía, en su visión, no debería ser simplemente un consuelo fácil, sino una herramienta para enfrentar complicadas verdades sobre nuestra existencia. De manera similar, la incorporación de la filosofía en entornos corporativos bajo el pretexto de mejorar la productividad y la eficiencia personal también ha generado preocupación. La idea de que filósofos como Nietzsche pudieran ser vistos como precursores de la mentalidad emprendedora de Silicon Valley es, para muchos estudiosos, una distorsión de sus enseñanzas. La idealización de figuras como Steve Jobs o Elon Musk como versiones modernas del Übermensch nietzscheano representa una disminución del verdadero espíritu crítico y creativo que Nietzsche promovió. Jane Odell,
en su obra How to Do Nothing, también comenta sobre cómo las industrias creativas han sido cooptadas por la lógica del mercado. Este fenómeno ha llevado a una degradación del arte, la filosofía y la poesía a meros instrumentos para lograr ganancias. Según O'Dell, en un sistema que solo valora el resultado económico final, estas formas de expresión no pueden prosperar sin ser domesticadas para servir a objetivos tangibles y medibles. En este contexto, no sorprende que gran parte de la filosofía popular hoy en día trate temas de autoayuda y desarrollo personal, más que de cuestiones fundamentales sobre la condición humana o el universo. Los manuales de autoayuda disfrazados de filosofía proliferan, ofreciendo soluciones rápidas para problemas modernos, desde el estrés hasta la autoestima. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿es este giro hacia la autoayuda una evolución necesaria para que la filosofía siga siendo relevante, o es una señal de su decadencia? Al hacer la filosofía accesible y aplicable, quizás se esté sacrificando su capacidad para desafiar y expandir nuestras mentes. Al final, es de vital importancia que la filosofía mantenga su integridad original, siendo una plataforma para la reflexión profunda y el cuestionamiento crítico, en lugar de una mera herramienta para la gratificación inmediata y la resolución superficial de problemas cotidianos. En resumen, la comercialización de la filosofía ha llevado a una simplificación de su propósito y alcance. Aunque acercar la filosofía al público general es una meta loable, es crucial evitar que se pierdan los aspectos que la hacen una disciplina única y esencial. Reflexionar sobre nuestra existencia, confrontar nuestras incógnitas y desarrollar un pensamiento crítico son objetivos que no deben ser sacrificados en aras de la mercantilización y la relevancia inmediata. La filosofía, a lo largo de su extensa y rica historia, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no se trata simplemente de cuestionar todo por el mero hecho de hacerlo, sino de ejercitar la capacidad humana de analizar, evaluar y, en última instancia, comprender el mundo de una manera más profunda y significativa. Podríamos pensar que la filosofía debe traer respuestas claras y precisas a las cuestiones que plantea. Sin embargo, una de las mayores fortalezas de esta disciplina radica precisamente en su capacidad para plantear preguntas complejas que desafían nuestras creencias y supuestos más básicos. Al hacerlo, nos impulsa a reflexionar y a considerar múltiples perspectivas antes de llegar a una conclusión. El pensamiento crítico que fomenta la filosofía es una herramienta poderosa en la vida cotidiana. No se limita a la esfera académica, al contrario, impregna y enriquece nuestras interacciones diarias, nuestras decisiones personales y profesionales, y nuestra capacidad para enfrentar desafíos resultantes de un mundo cada vez más complejo. Es la filosofía la que nos invita a cuestionar no solo el mundo exterior, sino también nuestro mundo interno, nuestras emociones, valores y prejuicios. Tomemos como ejemplo la obra de Immanuel Kant. Aunque es conocida por su complejidad, el núcleo de su filosofía nos incita a cuestionar cómo conocemos lo que conocemos. Kant plantea que el conocimiento no solo proviene del mundo exterior, sino también de la estructura interna de nuestra mente. Esta perspectiva radical cambia nuestra comprensión de la realidad y nos insta a examinar cómo nuestras percepciones están moldeadas por nuestras propias lentes internas. Otro filósofo que ilustra la importancia del pensamiento crítico es Friedrich Nietzsche. Sus escritos no solo cuestionan la moralidad establecida y las normas sociales, sino que también desafían a cada individuo a mirar más allá de la superficialidad y a buscar una vida auténtica. Nietzsche nos empuja a explorar nuestros propios valores y objetivos, alejándonos del conformismo y hacia un sentido de la vida más personal y genuino. En la actualidad, vivimos en una era donde la información está al alcance de nuestros dedos, pero esta sobreabundancia también trae consigo desinformación y un flujo constante de datos que pueden confundir y desorientar. Aquí es donde el pensamiento crítico se torna esencial. La filosofía, con su espíritu inquisitivo y su capacidad para analizar y desmenuzar argumentos, nos provee las herramientas necesarias para discernir la verdad en medio de la cacofonía informativa. La educación en filosofía, desde edades tempranas hasta niveles avanzados,
promueve habilidades críticas que son transferibles a otros campos del conocimiento y de la vida. Nos enseña a no aceptar las cosas al pie de la letra, a buscar evidencias, a desarrollar argumentos sólidamente fundamentados y a considerar contrapuntos con seriedad y profundidad. Esta competencia es invaluable no solo para los académicos, sino para cualquier persona que aspire a vivir una vida plena y consciente. Además de sus beneficios intelectuales, la filosofía también tiene un impacto significativo en nuestra vida emocional y espiritual. Como escribió el filósofo y biógrafo Remonk, la filosofía no te hace feliz y no debería hacerlo, porque la filosofía debería ser consoladora. Esta afirmación subraya que el valor de la filosofía no reside en proporcionar consuelo fácil, sino en su capacidad para enfrentarnos con las realidades y dilemas más profundos de la existencia. A través de este proceso, aunque a veces puede ser incómodo, nos encontramos mejor equipados para enfrentar los desafíos de la vida con una comprensión más rica y matizada. Pensemos en los periodos de incertidumbre personal, en los momentos de duda o crisis existencial. La filosofía nos ofrece un marco para explorar estas cuestiones, desde la ética hasta la metafísica, y nos ayuda a encontrar sentido en medio del caos. Las reflexiones de filósofos como Søren Kierkegaard sobre la angustia y el sentido de la vida, o las meditaciones de Simone Weil sobre la atención y el sufrimiento, son ejemplos de cómo la filosofía puede tocar y transformar nuestras vidas de maneras profundas y personales. Podemos decir que el pensamiento crítico que la filosofía fomenta no tiene un valor únicamente instrumental, sino que es un fin en sí mismo. Nos permite vivir de manera más íntegra y coherente, alineando nuestras acciones con nuestros valores y comprendiendo las complejidades y contradicciones de la condición humana. Para concluir, la filosofía, en su esencia como práctica del pensamiento crítico, no siempre nos proporciona respuestas fáciles o inmediatas. En cambio, nos invita a seguir cuestionando, explorando y expandiendo nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En un mundo que a menudo busca la gratificación instantánea y las soluciones rápidas, la filosofía ofrece una posibilidad distinta, la de una vida examinada, rica en reflexión y auténtico entendimiento. Esta es la verdadera importancia de la filosofía y del pensamiento crítico en nuestra cultura y en nuestra vida personal. Hemos recorrido un camino fascinante explorando la evolución de la filosofía desde sus raíces en la antigua Grecia hasta su situación actual en el siglo XXI. Hemos visto cómo la filosofía ha adoptado múltiples formatos a lo largo de la historia, permitiendo que se conectara de diferentes maneras con la sociedad. Desde los diálogos platónicos hasta los aforismos de Nietzsche, la filosofía siempre ha encontrado formas creativas para expresar ideas profundas y transformadoras. Sin embargo, la especialización ha sido una espada de doble filo. Por un lado, ha permitido avances significativos en áreas concretas del conocimiento filosófico, pero por otro, ha alienado a la filosofía del público general, convirtiéndola en una disciplina endogámica y muchas veces incomprensible. Esta tendencia ha sido criticada por académicos como Terence McMillan y Adrian Moore, quienes destacan los riesgos de esta fragmentación del saber. También analizamos cómo la ciencia ha eclipsado a la filosofía en términos de prestigio y relevancia, especialmente en una era que valora lo empírico y cuantificable por encima de todo. Figuras como Stephen Hawking han sido críticas con la filosofía, argumentando que ya no ofrece respuestas válidas a las preguntas fundamentales de nuestro tiempo. La comercialización de la filosofía ha dado lugar a una versión diluida y simplista, a menudo reducida a la autoayuda. Aunque iniciativas como School of Life de Orlando Baden buscan acercar la filosofía al gran público, corren el riesgo de trivializar este campo y reducir sus enseñanzas a meros consejos prácticos para la vida diaria. A pesar de estos desafíos, la filosofía sigue siendo un baluarte del pensamiento crítico y la autorreflexión. En un mundo que premia la utilidad inmediata y la especialización, la filosofía nos invita a cuestionar, a reflexionar y a conectar las distintas piezas del conocimiento humano. El futuro de la filosofía, como discutimos, está en un punto de inflexión. Debe encontrar un equilibrio entre la profundidad analítica y la accesibilidad, asegurándose de no perder su capacidad para explorar las grandes cuestiones de la existencia humana.
Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿A dónde va la filosofía? Espero que esta reflexión les haya ofrecido nuevas perspectivas sobre el papel actual y futuro de la filosofía.